Dice el Salmo 55, escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son blandos, son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Oremos brevemente, ¿sí? Señor, necesitamos que tu Espíritu nos ilumine para entender el Salmo y que pueda ser aplicado a nuestro corazón, a nuestra situación actual o futura, o entender mejor el pasado. Ayúdanos, oh Señor, que la palabra pueda obrar eficazmente en nuestros corazones. Para eso necesitamos la influencia del Espíritu Santo. Te rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo creo que Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con acción de gracias, con ruego, etcétera, ustedes ya saben. Puede ser junto a 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad delante de Él, ¿no? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Y Mateo 6:34, todo el párrafo, particularmente este versículo. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Deben ser 3 de los versículos más compartidos en la actualidad, o más memorizados también por los creyentes, a los que solemos recurrir en tiempos de ansiedad y posible pánico, ¿no? Y como que lo leemos una y otra vez, tratando de encontrar un poco de alivio a nuestra turbulencia emocional, ¿no? Pero en ocasiones pasa como que la gracia de los versículos no se nos impregna a nosotros. Queremos memorizarlo, queremos entenderlo, pero parece no tener un efecto, el que desearíamos nosotros en nuestras vidas, ¿no? Puede pasar. Ahora, ¿por qué razón? Bueno, puede ser, no lo afirmo, pero puede ser porque vamos al texto como si fuera la lámpara de Aladino, ¿no? Como si solo bastara con repetir las palabras para que la ansiedad desaparezca, ¿no? Pero la escritura, ustedes saben, hermanos, no es un amuleto, ¿no? No funciona como una fórmula mágica. La palabra de Dios sí, es viva y eficaz, pero actúa en nosotros cuando la recibimos con fe, la entendemos y dejamos que transforme nuestra mente y corazón, ¿no? Siempre confiando en la obra del Espíritu.
Si nos amonesta a arrepentirnos, hay que hacerlo. Si nos conduce a la confianza en Dios, sigamos ese curso. Si nos alienta a simplemente perseverar, perseveremos. La bendición está en entender, creer y obedecer el texto, ¿no? Que no se nos escape ninguno de esos 3 puntos. Ahora, volviendo a esas 3 porciones que tratan sobre la ansiedad y yo digo posibles casos de pánico también. Creo que allí deberíamos agregar esta tremenda porción del Salmo 55. Porque en el poema que acabamos de leer, hay una persona viviendo en carne propia tiempos de ansiedad y lo que nosotros hoy llamaríamos ataques de pánico, ¿no? Entonces, aquellos versos del Nuevo Testamento nos enseñan qué hacer en tiempos de crisis emocionales. Orar, echar la ansiedad, no afanarse. Bueno, el Salmo 55 también, pero nos muestra cómo es la vida real de un corazón que intenta hacer justamente eso en medio del terremoto emocional. Lo que expresa el salmista aquí es tremendo, queridos hermanos, ¿no? A lo mejor la causa que origina esos sentimientos en él son diferentes a los nuestros, ¿verdad? Ahora, el punto de conexión entre su experiencia y la nuestra puede no ser una traición, pero sí una enfermedad física, una situación familiar, laboral, sentimental, eclesial o incluso de pecado, que desencadenó los mismos sentimientos que los de David. Un corazón dolorido, terrores de muerte, ansiedad, pánico, deseos de escapar de este mundo, clamor por justicia. Pero ojalá que también al finalizar nosotros la exposición del día de hoy, aprendamos lo mismo que aprendió el salmista, ¿no? Ese sería el beneficio, echar las cargas sobre el Señor y confiar en Él. Y eso será suficiente para nosotros. Haremos bien en prestarle atención a este masquil de David, una composición instructiva, llena de enseñanza, deseando que el Señor, por supuesto, nos ayude en un tema tan frecuente, ¿no? En nuestros tiempos, ¿no? Que se conoce más, se habla más del asunto, ¿no? Cuando el corazón tiembla, así he titulado, cómo Dios sostiene al creyente en medio del pánico y la ansiedad. Lo primero que vamos a ver aquí es el clamor del salmista en medio del pánico, ¿no? Esto corresponde a los versículos 1 al 5. Y yo noto allí, probablemente ustedes también, un sentido de urgencia. Hay como una desesperación en el salmista, un sobresalto. David ora, escucha, siempre en imperativo, no te escondas, está atento, respóndeme, clamo, me conmuevo. Por lo general nosotros oramos así, de esa manera, ¿no? Con tal ardor emocional, cuando nos sentimos completamente abrumados, ¿no? Y en líneas generales las oraciones en situaciones así tienden a ser cortas, ¿no? No hay mucho que decir, son directas. Señor, ¿dónde estás? Señor, ayúdame. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Misericordia. Y nada más, ¿no? Como quien dice, son las verdaderas oraciones que salen de un alma desesperada, gemidos indecibles, sin dibujar nada, sin mecanismos, ni agregar palabras rimbombantes, oraciones que salen del alma desesperada, ¿no? Alguien decía, puede haber mayor fuerza en la pasión del alma cuando hay menos orden en su expresión. Así parece ser la situación del salmista, ¿no? Ahora, yo creo que es cierto lo que expresa David acá. Nuestra experiencia también lo confirma. Él ora, y no te escondas de mi súplica. ¿No te suele dar esa sensación en momentos así, como que Dios desapareció? La oración que haces no pasa el techo. Hay un silencio ensordecedor en el cielo. ¿Qué pasa? Nadie responde, nadie contesta. Si es Dios, ¿por qué no atiende a mi oración? Bueno, no escondas de mí, no te escondas de mi súplica, dice David. Sin embargo, lo que hacemos es seguir insistiendo, ¿no? No responde Dios, seguimos insistiendo. Ahora, sí también podemos pensar en el Hijo de Dios en una hora crucial de su vida. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oraciones cortas, nada más, no hay nada más que agregar. Spurgeon, hablando de Cristo, dice, en esa hora terrible
Cuando Jesús cargó con nuestros pecados sobre el madero, su Padre se ocultó. Y esta fue la parte más terrible de toda la agonía del Hijo de David. Y acá, aunque a lo mejor no se compara, ¿verdad?, con la agonía del Hijo de Dios, eso no le resta gravedad a la aflicción del salmista y a la que cualquier creyente pueda experimentar, ¿no? La causa, la razón de este sentimiento se deja ver acá en el versículo 3. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Por el momento diremos que otros hombres contribuyeron para que David se sienta de tal manera. En el cuarto punto, cuando lleguemos, vamos a ampliar esto. Pero en eso creo que, hermanos, nos podemos identificar. Puede ser cualquier individuo, familiar, amigo, vecino, hermano, conocido, que con sus acciones provocaron en nosotros semejante aflicción, ¿verdad? ¿Puede ser? Hay gente que ha sufrido abusos físicos, esposas que fueron golpeadas o sintieron la indiferencia de sus esposos, niños que crecieron en un ambiente hostil de violencia e indiferencia, empleados maltratados, hombres que sufrieron injusticia, como fuera. Cualquiera de estas situaciones u otras que no estoy mencionando, pudieron haber desencadenado ataques de pánico, estrés, ansiedad, deseos de no vivir más e intentos de suicidios también en algunos casos, ¿no? Si queremos simplificar, un agente externo fue lo que me ocasionó a mí semejante turbación del alma. Ahora es bueno aclarar esto, hermanos, porque la Biblia no espiritualiza el dolor, ¿no? Hay que saber eso, no lo minimiza para nada, tampoco lo reduce a un problema puramente psicológico. El texto resalta, reconoce que hay heridas que otros provocan y que esas heridas pueden desestabilizar profundamente al ser humano. Más de uno puede decir, sí, esto es así, ¿no? Me pasó esto con mi cónyuge, con mi hijo, fulano, no sé, de repente estoy todo herido. Ahora, acá hay mucho peligro físico en el Salmo, ¿no? David habla de persecución, pero toda la crisis afecta profundamente el estado emocional. Y es esperable, ya que somos un solo ser, bi o tripartito, como quieran. Y si David comenzaba a enfermarse en esta instancia, era esperable también. Las dificultades espirituales, emocionales, afectan también el cuerpo físico. Uno no sabe, ¿cómo puede ser que estoy enfermo? Si estaba simplemente, no sé, triste. Bueno, somos un solo ser, ¿no? NBI traduce esta porción. Se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror. Ahora, muy interesante, ¿no? O llama la atención, mejor dicho. Eso a pesar de las victorias que David había obtenido en el pasado. Digo, ¿cómo puede sentirse este hombre así con todas las cosas tremendas que pudo palpar de Dios? Y ahora está como si nada, ¿no? A pesar de tener una relación íntima con el Señor, a pesar de haber visto una y otra vez la mano poderosa de Dios en su historia. Eso me hace pensar. Ustedes saben, David es un hombre marcado en su historia por intervenciones divinas, ¿no? Muy distintas a lo mejor a la que nosotros podemos llegar a tener. No sé, palpó a Dios de una manera impresionante. Sin embargo, acá tiembla. Como que este gigante emocional y espiritual es mucho más fuerte que aquel gigante de carne y hueso que venció con una onda, ¿no? Parece no poder superar la situación. Ahora digo que me hace pensar, porque David tiene fe, por eso está orando, pero también tiene pánico. ¿Y cómo conviven ambas realidades? Bueno, no lo sé. De alguna manera confía en Dios, pero también está desesperado, esperando una respuesta del cielo. Todas las cosas que está viviendo él, ¿no? Ahora, esto nos enseña algo, hermanos. Aún el más maduro, el más experimentado, el más íntimo con el Señor, puede atravesar momentos de profunda conmoción espiritual. Los creyentes pueden llegar también a estas profundidades. La Biblia lo afirma eso. Por eso aborrezco esas predicaciones que atribuyen todo a Satanás, ¿no? Todo es él. Y enseñan también
una imposibilidad de que el creyente descienda a este abismo emocional. ¿Cómo que no? Mirá a David. Miren al Hijo de Dios agonizando en Getsemaní también, ¿no? Y Dios Padre envía ángeles para fortalecerle. ¿Cómo de que no, queridos hermanos? Ahora, si bien es cierto que ataques de pánico es un término clínico de la era moderna, los síntomas coinciden con la experiencia de David, ¿no? Temblor, miedo repentino, sobresalto, angustia en el pecho y ganas de salir corriendo. La diferencia puede radicar en que muchos de los que padecen ataques de pánico hoy, el peligro no es real. La sensación sí, pero el peligro no. Es una percepción subjetiva. En el caso de David hay un enemigo real. Había enemigos que literalmente querían destruirlo. Había traición, violencia, conspiración y por lo tanto su reacción emocional y física es proporcional a una amenaza objetiva. De todas maneras, no estoy minimizando nada, ¿no? El llamado es el mismo. Correr a Dios, hablarle con el corazón en la mano y esperar su intervención, ¿no? Que es lo que está haciendo el salmista, ¿no? Obviamente, hermanos, no está errado quien acude a la ciencia médica, por supuesto que no. Está bien hacerse un chequeo, lo que corresponde, ajustar la dieta, incorporar ejercicio, relaciones sociales sanas, todo eso va a contribuir. Incluso puede haber factores neurológicos que requieran medicación. Pero el punto del Salmo es que, aun cuando uno atiende a todos esos aspectos legítimos, hay un nivel del sufrimiento humano que ningún profesional puede tocar. Ahí no llega la sabiduría del hombre, ¿eh? Claro que no. Y es el temblor profundo del corazón. Ese estremecimiento del alma que nace del miedo, del desborde, de la traición o de la sensación de estar rodeado por fuerzas más grandes que uno. Eso se resuelve solamente de rodillas. Ni el pastor, ni ningún hermano, probablemente nadie pueda ayudarte, ¿no? El alma necesita un sostén que supera cualquier ayuda humana. Por eso el salmista clama a Dios y hace muy bien, ¿no? Y es lo que debemos hacer nosotros también en casos de semejante temblor del corazón. Volvernos a Dios. Buscarle una y otra vez como hace este hombre aquí. Qué clamor el del salmista, ¿no? En segundo lugar, noten conmigo, el deseo de escapar, la ansiedad que busca vías humanas de salida. Versículo 6. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Bueno, la expresión, ¿quién me diese alas como de paloma? Básicamente revela ese anhelo universal de todo individuo, tuyo y mío, que experimentamos cuando hay dolor, ¿no? Te querés escapar, ¿o no? Te querés ir a otro lugar, ¿no? Tomarte un avión e irte. David no quiere pelear. Y eso que él tenía agallas, ¿no? No quiere confrontar. Él quiere desaparecer como paloma. Alguien dijo, la cual, temerosa y perseguida por aves rapaces, vuela y muy rápido y lejos hacia lugares solitarios, donde se esconde y se asegura en los agujeros de las rocas, o en algún otro lugar secreto y seguro. Todo lo cual representa adecuadamente la disposición y el deseo presente de David. Habla también de morar en el desierto. Supongo que porque es un lugar sin amenazas, pero también puede dar la imagen de querer estar solo, ¿no? No quiero estar rodeado de personas, quiero huir al desierto. Y es entendible, está agobiado por las dificultades, quiere huir de su realidad. Él desearía transformar su situación. Eso es lo que quiere David. Ahora, hermanos, no confundamos una cosa cuando leemos estas expresiones de David, ¿eh? La oración es la expresión del alma de David, no del plan. Es solo un deseo de que todo se termine y él pueda estar en paz otra vez, porque sabemos, escapar físicamente no resolvería el conflicto interno
que tiene David. ¿No? Sería algo completamente absurdo o, no sé, algo superficial, temporal. Después, cuando se enfrenta a la realidad, está allí otra vez. El problema con muchos creyentes que hoy experimentan ansiedad, pánico, estrés, aflicciones, es que concretan esos deseos. O por lo menos lo buscan. Y eso es porque la ansiedad nos hace imaginar salidas que no existen. La ansiedad empuja al alma a buscar refugios inmediatos, pero todos estériles. Muchos creyentes buscan vías de escape. Necesito ir a la casa de campo, ahí sí que yo estoy bien, ¿no? Y escaparme a la quinta. Necesito hacer un viaje, que el viento en la cara y los paisajes hagan el trabajo de quitar mis angustias. Y muchos consejeros no cristianos, sean psicólogos o psiquiatras, apoyan la emoción. Si es que antes no te dan una pastillita. Apartate de un tiempo de la congregación. Decile no temporalmente a los asuntos de la fe y la obediencia a Dios hasta que estés mejor. Vos te lo mereces. Y ahí es cuando entra Satanás también, ¿no? Son cisternas rotas, vías de escapes irrisorias, ¿no? Inútiles. No resuelven los problemas del corazón y las angustias del alma. Ahora, yo entiendo que todos en algún momento necesitamos vacaciones, ¿no? Porque eso está bueno, es saludable, hace bien, renueva las fuerzas, nadie está en contra de eso. Pero constantemente estar buscando escapar de las situaciones, eso no es un buen síntoma, hermanos. Sobre todo no es bíblico eso, ¿no? No es bueno, no es bíblico. Hablaba con un hermano de otra congregación, no se asusten, abrumado por los problemas y ansiedades, y hasta ya le notificó a su pastor que todo diciembre estará ausente de la congregación. Necesita descansar, despejar la mente. Yo digo, parece ser que se tomó literalmente esto de volar como paloma. Me voy de la congregación. Hermanos, primero, como dije, no ignoro que todos necesitamos un tiempo de descanso. Es saludable para todo nuestro ser, pero no creamos que esa es la solución para los conflictos internos. Por supuesto que no. Alguien dijo algo muy cierto. Debemos tener cuidado de no seguir el impulso de escapar de las circunstancias adversas, pues si se hace habitual, es mala señal. Nuestro trabajo, nuestro hogar, nuestras relaciones, nuestras responsabilidades, y yo añado nuestra iglesia, son una disciplina esencial para el desarrollo del carácter cristiano. Eso de volar a algún otro lugar, hay que tener cuidado. Debemos clamar a Dios y seguir con nuestros deberes hasta que la tormenta pase, ¿no? Otra vez, David no está huyendo. Él conoce el desierto. Ya estuvo allí cuando estaba escapando de Saúl. ¿Recuerda la historia? Él simplemente expresa ese deseo del alma de que todo se resuelva de una vez por todas y vuelva a tener paz. Pero no busca vía de escapes. Si quería, se iba al desierto o no. ¿Por qué no podía? Pero no. Su único escape es la presencia del Señor. David sabe que no necesita huir de la ciudad. Necesita descansar en Dios dentro del caos. No necesita cambiar de geografía, como hacen algunos. Necesita cambiar de carga. Por eso, luego lo veremos más, el Salmo concluye con el llamado decisivo. Echa sobre Jehová tu carga. ¿No? Es lo que aprendió este hombre. Queridos hermanos, no busquen vías de escape. Esa supuesta paz que encontrás escapando es temporal. Además, pregúntate, ¿qué es aquello que tenés que sacrificar para obtener algo pasajero? ¿La vida espiritual? ¿La vida congregacional? ¿La exposición a la palabra de Dios? ¿El compañerismo con los hermanos? ¿Las oraciones? Nunca hace buen negocio aquel que descuida su vida espiritual para encontrar una supuesta paz mental. Esas resoluciones, hermanos, no resuelven el problema de raíz. Al contrario, la empeoran, ¿no? La agravan, la hacen más grande. La Escritura nos muestra esto para dirigirnos a un refugio real. No huir del mundo, sino refugiarnos en Dios. Es lo único que está haciendo David.
Luego veremos el fin de todo esto, ¿no? En tercer lugar, a la oración y deseo de escape le sigue una imprecación. Versículo 9. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto la violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Versículo 15. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Sión, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. ¿Qué es una imprecación? Bueno, una oración ferviente dirigida a Dios, pidiendo que Él intervenga, haciendo justicia, ¿no? Eso sería básicamente. No es una acción humana, no es tomar justicia por mano propia, tampoco, ¿no? Siempre aparece en forma de petición. Confunde, destruye, derriba, etc., ¿no? No es un mandato para que nosotros tomemos venganza. Es una entrega de la justicia a Dios, quien es el único juez justo. En otras porciones, como el Salmo 58, David pide a Dios que quiebre sus dientes, la de los impíos. Esto por ahí se asemeja más a nuestros tiempos, ¿no? Te voy a romper todos los dientes, dicen algunos, ¿no? Ahora, hay que tener cuidado. Las imprecaciones no expresan rencor, sino clamor por justicia divina. Lo que muchos se preguntan hoy es, ¿está bien orar de esta manera? A la luz de que el Señor enseñó que nosotros debemos amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen. Bueno, la pregunta es legítima. Sin embargo, es importante notar que Jesús no prohíbe pedir que Dios haga justicia. Lo que Él prohíbe es la venganza personal, ¿no? En otras porciones dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, ¿no? La represalia nacía del resentimiento y el espíritu del odio. La justicia, hermanos, pertenece a Dios, no a nosotros. Ahora bien, a diferencia de David, nuestras imprecaciones deben estar filtradas por la cruz, algo que David aún no había experimentado, ¿no? Esta constituye la gran diferencia entre la experiencia del salmista y la de un creyente como nosotros, que vivimos bajo la plenitud de la revelación en Cristo. David clama por juicio porque la injusticia es real y ese clamor es válido. Pero el creyente, iluminado por la cruz, entiende que la justicia divina y la misericordia divina se encontraron en un punto culminante, ¿no? Por eso yo no debo pedirle, usted tampoco, al Señor que dañe a cuya persona nos ha hecho mucho daño, ¿no? O ser movidos por la ira, o el deseo de que otros sufran, ¿no? Que Dios te castigue y cosas así, ¿no? Eso sería lo contrario al espíritu del Evangelio. Pero sí puedes y debemos pedir que el Señor haga justicia, que frustre los planes de los impíos, que exponga la maldad, que proteja al inocente y que, conforme a su sabiduría, discipline o juzgue lo que es perverso. Esa es una oración bíblica, humilde y confiada también. Pienso en Pablo, 2 Timoteo 4. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus obras, ¿no? Eso sería, si se quiere, una implicación hoy. Ahora, volviendo al Salmo, es difícil para los intérpretes, comentaristas, poner este Salmo en la historia de David o en la historia de Israel. No se sabe a qué momento corresponde. Algunos dicen, bueno, esto condice a cuando su hijo Absalón y aquel consejero Ahitofel le traicionaron. Puede ser, hay buenas razones para eso, pero también hay buenas razones para pensar que estos dos personajes nada tienen que ver aquí, ¿no? Lo que sí es claro es el escenario. Un momento de caos, rebelión, se habla de la violencia y rencilla en la ciudad. Es decir, no es algo que afecta solo a David, sino también al pueblo. Y por eso él ora de esta manera pidiendo a Dios que intervenga, ¿no? Su oración nace de la convicción de que el Señor es el único capaz de poner orden en medio del caos, de frenar el avance del impío y de proteger a su pueblo cuando la ciudad se hunde en violencia.
Entonces, la imprecación no es un estallido de ira desmedida de parte de David, sino una súplica para que Dios haga lo que los hombres no pueden. Y pienso que en determinados casos nosotros también podemos orar de esta manera, ¿no? Pero siempre filtrando nuestra petición por la cruz, ¿no? No pedimos destrucción por odio, sino justicia conforme a la misericordia y voluntad de Dios, ¿no? En cuarto lugar, el dolor más profundo, la herida provocada por quien debía dar paz. 12 al 14, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. 20-21. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Bueno, el núcleo del Salmo es la traición de un amigo íntimo de David, ¿no? Ahí gira todo el dolor de este hombre, ¿no? No es un enemigo externo, es tu hombre íntimo mío. Es decir, la ansiedad de David está alimentada por una experiencia relacional que le quebró el alma. Sencillamente o sinceramente no sabemos quién es este amigo que al final se le volvió enemigo. El texto no lo dice explícitamente, ¿no? Pero sí sabemos que David lo apreciaba, lo trataba como guía, confidente, compañero de experiencias religiosas, alguien de la familia. Como ya mencioné, muchos de los comentaristas están de acuerdo que se trata de Aitofel. Los lectores de la Biblia deben recordar la historia. Era consejero de David, después se volvió al bando de su hijo, Absalón, y bueno, se le volvió en contra de él, ¿no? Puede ser, no lo sabemos. Algunas partes de la composición de este salmo parecen encajar con la rebelión de Absalón, pero otros no, ¿no? Como alguien dijo, es difícil imaginar a David deseando que Absalón vaya al infierno, ¿no? Como dice el 15, que la muerte le sorprenda, desciendan. No, sí, sabemos que David ni siquiera quería que su hijo muriera y le vaya mal. Eso es difícil que sea esta la persona. Puede ser, entonces, que los eventos relacionados con este salmo no estén registrados en la historia sagrada de la vida de David. Bueno, no cambia mucho, sinceramente, descubrir quién es o no, ¿no? Nuestro enfoque no es ese identificar quién es este hombre que traicionó a David, provocándole heridas en su corazón. Vamos a tomar lo siguiente. Muchas de las ansiedades en el pueblo de Dios o ataques de pánico nacen de heridas relacionales, no solamente circunstancias externas, ¿no? David dice que si todo esto provenía de un amigo suyo, el caso hubiese sido diferente, ¿no? Él lo hubiera soportado, como que estaría preparado para afrontar eso, pero esto lo superó. Y es entendible, vino de un lugar en el cual él no lo esperaba. Como sucede a las personas que van experimentando ataques de pánico y ansiedad. No esperaba ese ataque por este lado. Ahora, esto nos muestra, hermanos, cómo la ansiedad y el pánico a veces no son solo respuestas a circunstancias externas, sino a traumas relacionales. Cuando alguien que debía cuidarte y apoyarte hiere tu alma, entonces el miedo y la desconfianza se intensifican. Como mencioné, esto sucede mucho en casos de abuso, ¿no? En niños y adultos también. El niño aprende que quienes deberían cuidarlo pueden lastimarlo. Esto genera un miedo constante en él y comienza a ver enemigos donde no lo hay, ¿no? Enemigos invisibles, como quien dice. Genera miedo constante, síntomas físicos de ansiedad e incluso ataques de pánico ante situaciones que objetivamente no son peligrosas. También sumamos la culpa y la vergüenza, intensificando la angustia interna. Bueno,
Ahora, eso debe ser tremendo. No lo he vivido de cerca, pero solo el hecho de pensar, ¿no? Ya como que te genera un dolor y si no quiero saber de esto. Es algo tremendo, ¿no? Es difícil superar, pero el Señor conoce también esa clase de dolor. Cristo mismo fue traicionado por uno de sus discípulos íntimos. Y luego otros discípulos que le abandonaron cuando consideraron que una palabra suya era dura, ¿no? En Juan capítulo 6. Él sabe lo que es ser traicionado, experimentó ese dolor también, así que Él puede pastorear el corazón de todos aquellos que experimentan lo mismo. Ansiedad, pánico, bueno, Él lo sabe, ¿no? Solo hay que volcar el corazón hacia el Señor, así como hizo David, con oración, súplicas, no con venganza, sino perdonando y encomendando la causa al juez justo. Esto nos lleva a nuestro último punto, quinto, la salida verdadera, echar la carga sobre el Señor. Versículo 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré, ¿no? Notan, hermanos, que en esta instancia el salmo como que pega un giro. Cambia completamente, hermanos, de tono y de dirección. Después de clamar, después de describir su pánico, después su deseo de escapar, la corrupción en la ciudad, la traición del amigo íntimo, David reconoce que su fuerza no está en huir, sino en clamar. Su refugio no es el desierto, sino el Dios que escucha. Y noten este detalle precioso. Ya no está pidiendo justicia. Acá hay algo progresivo, ¿no? No me refiero a un instante, sino como si pasara mucho tiempo hasta que llegó a esto. Ese clamor intenso de los versículos anteriores ha dado paso a otra cosa. Aquí David no está lanzando una imprecación, ya no. No está formulando una petición específica, ni siquiera está orando en forma directa. Él está hablando consigo mismo. Está predicándose el alma. Se está recordando verdades que su corazón necesita oír. Jehová me salvará. Él oirá mi voz. Él redimirá mi alma en paz. Y luego hasta ya puede animar a otros. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Hay una crisis que fue superada acá. ¿Se acabó? No porque el problema desapareció. La ciudad sigue convulsionada, la traición sigue siendo real, sino porque David pasó de la reacción emocional al descanso espiritual. Él dejó que la ansiedad transitara por el camino correcto, ¿no? Primero el clamor, luego la entrega, finalmente la confianza. Es como si dijeran, alma mía, ya está, viejo. Ya lloraste, ya gritaste, ya pediste justicia. Ahora descansá, echa la carga. Él te va a sostener. El salmista afirma que Dios lo sustentará. ¿De dónde sacó tanta confianza, no? Ahora, dice que Dios le va a sustentar, no necesariamente que le va a quitar la situación que estaba viviendo, ¿no? Un comentarista dice que la experiencia del sufrimiento no le fue quitada al siervo de Dios, sino que fue sostenido. Y así se hizo lo suficientemente fuerte para resistir su presión y a través de ella hacer su servicio más perfecto. Así es como Dios nos sostiene para llevar carga. Hermanos, la salida no implica siempre, que la situación que estamos viviendo desaparezca, así como por arte de magia, sino una transferencia del peso. Hay descanso cuando el creyente deja de cargar lo que no puede sostener y lo deposita en el Señor que nunca cae. Ahí, queridos hermanos, radica el problema de muchos hermanos que a lo mejor atraviesan crisis semejantes a la de David. Llevan la carga de la ansiedad, el pánico, la angustia a todos lados.
No se despojan nunca de ella. Algunos hasta ya se han acostumbrado a cargar ese peso. Y bueno, es la cruz que me tocó en la vida, viejo. Tengo que llevarla. No puedo hacer más nada. No es así, hermanos. Si crees en el mismo Dios que David, también tenés que aprender a dejar tus cargas sobre Él. Confiar que Él te sustentará. Los devocionales por la mañana estamos... James Meikle habla mucho acerca de la providencia de Dios, ¿verdad? Como que de alguna manera David también entiende esto, la providencia de Dios, y eso es una manera de echar la carga. El siempre hábil Spurgeon dijo: si arrojo mi carga sobre el Señor, ¿qué tengo que hacer para llevarla yo mismo? ¿Cómo puedo decir con sinceridad que la he echado sobre Él si todavía estoy agobiado por ella? Esta reflexión corta de raíz, hermanos, el autoengaño espiritual con el que muchas veces convivimos. Una pregunta incisiva: ¿cómo puedo afirmar que entregué mi carga si mi alma sigue viviendo como si dependiera de mis fuerzas? Esta es una buena manera, pienso yo, hermanos, de evaluar si hemos entregado nuestra carga al Señor o no. Si el corazón sigue de igual oprimido, si la ansiedad continúa gobernando, si el peso sigue apretando el pecho, entonces la carga todavía está sobre nuestras espaldas. Sencillo. Pero cuando hay una paz que permanece incluso mientras la tormenta sigue, cuando hay descanso interior, aunque las circunstancias no cambien, cuando la mente se aquieta en la confianza de que Dios gobierna, entonces sí, la carga ha pasado de nuestras espaldas a las espaldas de Dios, ¿no? Es muy sencillo, queridos hermanos. Ojalá nos sirva, ¿no? A lo mejor alguien se pregunta, ¿pero cómo podemos echar nuestra carga sobre el Señor? Bueno, alguien respondió creyendo en la oración. Ponga todo a los pies del trono de Dios. Cuéntele todas sus angustias como un niño le cuenta todos sus dolores a su madre. ¿Sabes cómo se alivia el corazón al revelar sus cargas a un querido amigo? Podemos decirle todo a Dios. Nada es demasiado secreto, nada demasiado sagrado. Tenemos que humillarnos, que es lo que está haciendo el salmista, ¿no? Por eso, volviendo a quien me dijo, que avisó a su pastor que se iba a tomar un mes sabático de congregarse, ¿no? ¿Cómo va a hacer esa locura, no? En un momento de tremenda ansiedad. Si es cuanto más necesita orar y buscar al Señor. Miren a este hombre David. Él dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Ustedes saben que los hebreos contaban el día a partir de la tarde, ¿no? Por eso se expresa así. De todas maneras, el énfasis está en la intensidad de la oración y constancia, ¿no? Mucha constancia. En tiempos de ansiedad, hermanos, en tiempos de ataques de pánico, diversas aflicciones, es cuanto más necesitas amigarte con la oración, hasta que te desarraigues de esa carga y logres depositarla en los hombros del Señor, ¿no? Y ahí sentirás su paz. ¿Qué solución tan eficaz y sencilla para un problema tan grave como el que experimentó David y enfrentan muchos creyentes también? En un aspecto es sencillo. No se te exige que hagas grandes sacrificios. Nada de eso. Pero por otro lado es difícil. Por el lado de que nos creemos autosuficientes. Somos orgullosos y nos cuesta horrores descender. Pero es lo que hay que hacer. Para que podamos estar de pie nuevamente, es menester doblar nuestras rodillas y mostrar humillación ante Dios. Me encanta cómo termina el Salmo. Pero yo en ti confiaré. A lo mejor alguien quería leer, ¿no? ¿Cómo se sintió David después? ¿Ya estaba aliviado? ¿Se acabó todo? ¿O voló al desierto? ¿Se autoflageló? ¿Fue libre? ¡Algo más! Lo que importa no es si David escapó, hermanos, ¿no? O si sus síntomas desaparecieron en ese momento. Lo que importa es dónde terminó apoyado. Pero yo en ti confiaré. ¡Wow! ¡Qué impresionante eso! Eso es todo. ¡Que el mundo explote! Yo estoy en un lugar seguro, confiando en los brazos del Señor. ¡Wow! Ya es suficiente. No sé si lo siguieron persiguiendo, no sé todo lo que pasó, si la ciudad se tranquilizó.
Él era diferente, ¿no? Él era diferente. Y eso es lo que importaba. Solo 2 observaciones finales. Primero, hermanos, que echar la carga sobre el Señor no se vuelva un eslogan, ¿no? Palabras que tienen que estar solamente en un cuadro en nuestro comedor. Si están bien, pero que se vuelvan, mejor dicho, verdades que creemos y aplicamos. En la práctica, echar la carga implica reconocer que no puedo sostenerme solo, llevar la carga a Dios en oración específica, dejar de manipular los resultados, no creas que estás bien cuando no estás bien, reemplazar pensamientos ansiosos por verdades bíblicas, obediencia aunque las emociones no hayan cambiado. Con respecto a esto último, hermanos, no creas la mentira de que tenés un permiso para desobedecer a Dios porque tus emociones no son buenas. Primero Dios, luego todo lo demás, ¿sí? Segundo, nunca ignores el poder del pecado en medio del dolor. Puede haber agentes externos que te hirieron, no vamos a negar eso, pero la herida no justifica que el corazón se entregue a la amargura, al resentimiento o a la sed de venganza. El dolor puede volverse un terreno fértil donde el pecado se camufla, se justifica y se normaliza. Por eso hablaba de un permiso. Tengo permiso para estar mal, tengo permiso para tener resentimiento y amargura porque me hicieron algo malo. ¿Cómo no voy a estar bien? No, hermanos queridos. No hay que sembrar ni normalizar el pecado. La traición que sufrió David fue real, pero él no permitió que su respuesta fuera gobernada por la carne. Por eso abre su alma ante Dios y se refugia en él. Debemos recordar que la amargura también enferma, ¿no? El alma. Produce distorsiones emocionales, oscurece la comunión con Dios y termina generando más daño que la herida original. El creyente debe vigilar su corazón para que el sufrimiento no se convierta en un canal donde el pecado anida y toma fuerza, ¿no? Examínate, arrepiéntete. Si estoy con pánico, si estoy con ansiedades, ¿cómo me vas a pedir que me arrepienta? ¿Sí? No ignores el poder del pecado que busca camuflarse aprovechando esos momentos de conmoción emocional, ¿no? Que el Señor nos ayude. Gracias te damos, oh Dios. Gracias por la Escritura. Solo queremos pedirte que la uses, la hagas germinar en nuestros corazones, para tu gloria, para la paz mental, para seguir sirviéndote como lo deseamos. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.